continuación vamos a abordar un tema muy interesante el día de hoy en relación a las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipo 2. Espero que este tema sea de su agrado y que sea de su interés y que le saquemos el mayor provecho, sobre todo dirigido a aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, para que comprendan un poquito las complicaciones que pueden llegar a presentar. Para empezar a abordar este tema, debemos de reconocer que la diabetes mellitus provoca un deterioro en nuestro sistema vascular, es decir, en el sistema de vasos sanguíneos que tenemos en nuestro cuerpo, y esta alteración termina siendo la principal causa de morbilidad y de mortalidad en este tipo de pacientes. Si recordamos un poquito, nuestros vasos sanguíneos están compuestos por arterias, por venas y por capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo, y por eso podemos dividir las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en microvasculares, es decir, aquellas que afectan o en donde la alteración principal se encuentra en los lechos capilares, y también tenemos alteraciones o complicaciones macrovasculares en las cuales se afectan vasos de mayor calibre, vasos de mayor tamaño, y que estas son debidas a la aceleración del proceso aterotrombótico por la misma diabetes mellitus. Dentro de las principales complicaciones microvasculares, es decir, aquellas que afectan a los pequeños vasos, en específico al lecho capilar, podemos mencionar a tres principales: la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. En relación a la neuropatía diabética, ya he abordado este tema con anterioridad en mi página de Facebook y en otros videos ya he mencionado algo en relación a la neuropatía diabética. En esta ocasión me voy a enfocar principalmente a lo que es la retinopatía, que es la afectación de la retina o de los vasos de la retina por la diabetes mellitus, y a la nefropatía, que es la afectación o las alteraciones que se presentan en los vasos del glomérulo, que es una estructura que se encuentra en los riñones y que es la que se encarga principalmente de la filtración de la sangre para producir orina. ¿Qué factores de riesgo existen para el desarrollo de las complicaciones microvasculares? En relación a estos factores de riesgo, la hiperglucemia es la causante principal de la microangiopatía o del daño a nivel capilar. La hiperglucemia es niveles altos de glucosa, y la duración y la gravedad de la hiperglucemia, es decir, si el paciente tiene niveles muy altos de glucosa y los tiene por mucho tiempo sostenidos en niveles altos, hay mayor riesgo de desarrollar una microangiopatía o una complicación microvascular como las que ya mencionamos. La hipertensión arterial es el factor que más contribuye al riesgo de desarrollar una microangiopatía en conjunto con la hiperglucemia o con los niveles elevados de glucosa. Hay otros factores de riesgo que tienen menor peso, como son la dislipidemia, es decir, los niveles elevados de colesterol o triglicéridos, la obesidad y el tabaquismo, que aunque tienen un menor peso en el desarrollo de las microangiopatías, no podemos negar su contribución y por lo tanto son considerados factores de riesgo, y tenemos que también hacer alguna intervención para modificar este tipo de factores de riesgo. También hay determinantes genéticos que predisponen al desarrollo de la microangiopatía o de las complicaciones microvasculares. Por ejemplo, si un paciente tiene a un hermano, a un papá que ya desarrolló una retinopatía o que ya desarrolló una nefropatía, es decir, que su hermano o su papá ya tienen problemas de la visión o que ya tienen problemas de insuficiencia renal o que ya están en un proceso de diálisis secundarios a diabetes, esa persona, si desarrolla diabetes, a lo largo de su evolución de la enfermedad de la diabetes, tiene mayor riesgo que una persona que no tiene este antecedente genético o esta herencia que contribuye de alguna manera al desarrollo de la enfermedad. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, durante la gestación, durante el embarazo, la retinopatía diabética puede empeorar. También puede empeorar en algún momento cuando hay un control muy intensivo de la glucosa, pero este empeoramiento de los síntomas o afectación de la agudeza visual es de manera transitoria durante estos eventos. Al término del embarazo generalmente revierte, y después de un tiempo de buen control revierte esta alteración visual. Si tenemos una complicación microvascular en la retina,
Esto también presupone un alto riesgo de presentarlos en algún otro nivel, es decir, en el riñón o en los nervios. Entonces, si ya tenemos alguna manifestación microvascular, hay que buscar intencionadamente alteraciones en alguno de los otros tejidos que se ven frecuentemente afectados por los niveles altos de glucosa. ¿Cómo se desarrollan las complicaciones microvasculares? Resulta un poco complejo explicar de manera sencilla por qué se desarrolla el daño a nivel de los tejidos que ya mencionamos, a nivel de la retina, a nivel del riñón o a nivel del nervio periférico. Si lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico, si esto es lo único que pudiera explicar el desarrollo de las complicaciones microvasculares, que no es así. Existen varias teorías que tratan de explicar el mecanismo a través del cual la glucosa produce daño en estos tejidos. Sin embargo, tenemos dos hechos ineludibles que son implicados directamente en el daño tisular, que son el aumento de la glucosa y la disminución del flujo sanguíneo o alteraciones en el flujo sanguíneo de estos órganos. Está bien claro que la glucosa puede dañar irreversiblemente el endotelio vascular por diferentes mecanismos. El principal de ellos, o el que está mejor descrito, es el incremento en la concentración de la glucosa dentro de la célula o intracelular, y estos cambios en la concentración de la glucosa pueden producir cambios a nivel de la membrana celular. Otra de las teorías que trata de explicar el daño a nivel endotelial o a nivel de los vasos sanguíneos a nivel capilar es el aumento de la glucosilación no enzimática. Suena un poco complejo, sí lo es, pero de manera sencilla la glucosilación no enzimática se refiere a que la glucosa, como está en altos niveles, se une a proteínas, ya sea proteínas plasmáticas o proteínas de los tejidos tisulares, y de alguna manera al unirse a esta proteína cambia su estructura, modifica la estructura molecular de la proteína y por lo tanto modifica las funciones biológicas que tiene dicha proteína, alterando el proceso o los procesos en los que interviene dicha proteína, y de esta manera se produce un daño a nivel de los tejidos. Otra de las situaciones que se producen con niveles altos de glucosa es que existe un incremento en el estrés oxidativo a nivel celular. Es decir, la glucosa se empieza a oxidar por el proceso natural excesivo de concentraciones de glucosa, y esto produce radicales libres, es decir, especies reactivas de oxígeno que al acumularse en los tejidos producen daño, producen oxidación de los mismos tejidos y de esta manera una disfunción del órgano o el tejido afectado. Otra de las teorías es la vía de los polioles. Se define como una serie de cascadas químicas en las que se produce fructosa a partir de la glucosa que se encuentra en exceso. Al haber una glucosa en exceso, se empieza a incorporar a esta vía metabólica, y de esta manera tiene como productos intermedios o de desecho al sorbitol. El sorbitol es un polialcohol que dentro de los tejidos, como por ejemplo las células del cristalino o las células nerviosas, produce una modificación metabólica produciendo mioinositol, inositol, otra serie de sustancias. De esa manera, al acumularse dentro de los tejidos, producen el daño a nivel celular. De manera muy simplificada o de manera muy sencilla, lo que ocurre en las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus es que existe una acumulación de moléculas que se producen en exceso en situaciones de hiperglucemia, es decir, en situaciones en las que hay niveles altos de glucosa mantenida, es decir, tiene que haber cierta duración de esta hiperglucemia, como ya mencionamos al sorbitol, y también a los productos finales de la glucosilación avanzada, y también a los productos del estrés oxidativo. Resulta complejo, pero de manera general es una alteración ocasionada por los niveles altos de glucosa y por la disminución en el flujo a nivel sanguíneo, que finalmente esta alteración endotelial produce una alteración en los mecanismos de regulación de la microcirculación, y esto va a producir isquemia, es decir, una disminución en el flujo sanguíneo, y como una respuesta reactiva
va a haber una formación de nuevos vasos sanguíneos que tienen una permeabilidad aumentada, y esto va a favorecer que haya exudado y que haya desarrollo de fibrosis en los tejidos, porque hay una neovascularización, es decir, como el tejido empieza a faltarle sangre, empiezan a desarrollarse nuevos vasos sanguíneos para tratar de compensar esa disminución en el flujo sanguíneo, pero la consecuencia de esta neovascularización al final es la producción de una fibrosis tisular. Esto también está regulado por ciertos factores de crecimiento que están a nivel endotelial, que también sería muy complejo explicarlo, pero de manera sencilla, una fibrosis es una cicatrización en el tejido afectado. Hablando de la retinopatía diabética, puede ya estar presente en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. La prevalencia de la retinopatía diabética aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad, que hasta un 60% de los pacientes que tienen diabetes de 20 años de evolución tienen ya algún grado de retinopatía, y esta se considera la complicación microvascular más frecuente de las tres que ya conocemos. Se distinguen dos formas de retinopatía diabética, la no proliferativa y la proliferativa. Esto va a depender si tiene ausencia o presencia de neovascularización en la retina. Los hallazgos que suelen aparecer en la forma no proliferativa a nivel de la exploración del fondo de ojo, encontramos microaneurismas, hemorragias interretinianas, exudados duros, manchas cotonosas, anomalías microvasculares interretinianas y arrozamiento de las vénulas. Mientras que en la forma proliferativa, esta se va a caracterizar por la presencia de nuevos vasos y la proliferación de tejido fibroso que le sirve de soporte. La retinopatía diabética se va a manifestar con un deterioro de la agudeza visual, y esta alta prevalencia de la diabetes mellitus y la frecuencia con que los diabéticos desarrollan retinopatía diabética hacen de esta, la retinopatía diabética, la principal causa de ceguera en los adultos en los países industrializados. Si ya tenemos la presencia de retinopatía diabética, este es un marcador independiente de riesgo de desarrollo de complicaciones macrovasculares, por lo que ya vimos, si el paciente tiene también alteraciones microvasculares, el proceso de aterosclerosis está acelerado. El paciente, si ya tiene una retinopatía, muy seguramente tiene ya datos de aterosclerosis en algunos de los vasos de mayor calibre o complicaciones macrovasculares. En el tratamiento de la retinopatía diabética tenemos que decir, está demostrado sin lugar a dudas que el adecuado control glucémico y de las cifras de presión arterial en los pacientes con hipertensión arterial reduce la progresión de la retinopatía diabética. El tratamiento multifactorial intensivo de la diabetes mellitus tipo 2 es especialmente eficaz en disminuir tanto la incidencia como la progresión de la retinopatía diabética. Para esto sabemos que tenemos ciertos objetivos a seguir, y aquí nos marca que una hemoglobina glucosilada A1C menor al 7% y unas cifras de presión arterial menor a 130/80 resultan eficaces para la prevención de la progresión y del desarrollo de la retinopatía diabética. El tratamiento oftalmológico específico de la retinopatía diabética consiste en la fotocoagulación con láser y está indicado principalmente en la forma proliferativa y en las formas graves de la no proliferativa. La retinopatía diabética se manifiesta con un aumento de la excreción urinaria de albúmina y alteraciones en la filtración glomerular. Si recordamos, las complicaciones microvasculares afectan principalmente a los vasos sanguíneos. En la nefropatía estamos hablando que se afectan los capilares que se encuentran dentro del glomérulo, que es una estructura microscópica en donde se hace el filtrado glomerular para producir la orina. Entonces, como hay afectación en este nivel, lo que ocurre es que hay pérdida de las proteínas que normalmente no se deben de perder a través de la orina, y es una de las maneras en las que podemos detectar si ya existe algún daño a nivel del glomérulo o a nivel renal. Habitualmente, como ya lo vimos, el signo más temprano es la presencia de una microalbuminuria, es decir, la presencia de albúmina a niveles pequeños en las muestras de orina. La microalbuminuria puede ser reversible de cierta manera. Lo habitual es que progrese con una tasa del 3% anual a macroalbuminuria.
La microalbuminuria, además de suponer una amenaza para desarrollar macroalbuminuria e insuficiencia renal, constituye un factor de riesgo independiente y con un peso proporcional a su cantidad de presentar enfermedad vascular cerebral y un incremento en la mortalidad. Es decir, aquellos pacientes que tienen mayor pérdida de albúmina en la orina, independientemente de que tengan ya daño renal, tienen un alto riesgo de presentar enfermedad vascular cerebral y incremento en la mortalidad, obviamente de causas cardiovasculares, por lo que es muy importante someter a todos nuestros pacientes portadores de diabetes mellitus a exámenes de orina frecuentes, tratando de buscar microalbuminuria o macroalbuminuria. La prevalencia de la nefropatía diabética aumenta con el tiempo de evolución y se estima que a los 10 años la prevalencia de la enfermedad renal oscila entre el 25 y el 40% de todos los pacientes con diabetes. La alta prevalencia de la diabetes mellitus y la frecuencia con la que los diabéticos presentan nefropatía diabética hacen de esta la principal causa de insuficiencia renal crónica en los países desarrollados. El diagnóstico de nefropatía diabética se va a basar entonces en detectar albuminuria y o un descenso de la tasa de filtración glomerular en un paciente que tenga diabetes mellitus. La determinación de la albúmina urinaria se realizará mediante una técnica específica, ya que las tiras reactivas pueden tender a una sensibilidad muy baja, por lo que es necesario en ocasiones correlacionar los niveles de albúmina con la creatinina urinaria para hacer una asociación más exacta. También se recomienda que la tasa de filtrado glomerular se calcule mediante fórmulas ya establecidas en protocolos de pacientes con diabetes con nefropatía, para a través de estos valores de la creatinina sérica obtener un nivel de filtrado glomerular y estadificar a nuestro paciente de acuerdo al grado que tenga de afectación en sus riñones. En relación al tratamiento de la nefropatía diabética, al igual que en las otras complicaciones microvasculares, se ha demostrado que el adecuado control glucémico y de las cifras de la presión arterial en pacientes con hipertensión y diabetes reduce la progresión de la nefropatía diabética. En relación a los medicamentos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas del receptor de la angiotensina 2 resultan los hipotensores de primera elección si se consideran las amplias pruebas científicas disponibles que indican que estos medicamentos son los más eficaces para reducir la progresión de la nefropatía diabética y porque además disminuyen la proteinuria, es decir, disminuyen la pérdida de albúmina y a la vez contribuyen a la disminución de la prevalencia de las complicaciones macrovasculares, como ya lo vimos, enfermedad cerebral vascular o infarto agudo del miocardio. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con nefropatía diabética van a requerir más de un hipotensor para lograr el objetivo y en este supuesto lo recomendado es asociar diuréticos y o antagonistas del calcio no dipiridínicos. Cuando la insuficiencia renal se encuentra ya en fase moderada o avanzada, el tratamiento se va a enfocar a las consecuencias de esta nefropatía, como son el tratamiento de la anemia, el tratamiento de los trastornos metabólicos, las restricciones en la prescripción de determinados fármacos que sean nefrotóxicos y los planteamientos de diálisis o trasplante renal que son similares a los realizados en la insuficiencia renal de alguna otra causa. Podemos decir que, ya que en varios estudios se ha demostrado que un control glucémico intensivo desde el inicio produce una reducción significativa del riesgo de desarrollar complicaciones microcirculatorias y macrovasculares y que sus efectos se mantienen bastantes años después, entonces resulta interesante saber que no todos los pacientes que tienen diabetes van a desarrollar estas complicaciones, sino que los pacientes que desarrollan complicaciones microvasculares o macrovasculares es el resultado de un mal control de su enfermedad. Pero si el paciente lleva su control adecuado y mantiene su glucosa dentro de los límites recomendados por las asociaciones internacionales, pues podemos limitar el daño de estos órganos, principalmente la retina, el riñón y los nervios, y de esa manera darle una mejor calidad de vida al paciente con diabetes. Pero nosotros los médicos también tenemos que tener una búsqueda
intencionada de estos padecimientos para encontrarlos en una etapa en la que todavía se pueda limitar el daño que puedan generar este tipo de complicaciones. En relación a la neuropatía, también pueden revisar mi video de neuropatía diabética, donde se mencionan los cuidados y el tratamiento que debe de seguir un paciente con neuropatía diabética. Y seguimos en contacto. Espero que esta plática les haya servido, espero que les haya gustado. Seguimos en contacto, no me despido de ustedes. Reciban un cariñoso saludo y que tengan muy buen día.